¿Cómo han estado? ¿Bien, bien? Buenas noches. Bien, profe. Hola, Diana, buenas noches. ¿Cómo vas? Bueno, em, bueno, antecitos, unos avisos parroquiales. Eh, ¿Hoy alguien va a realizar alguna exposición acerca de algún software contable? ¿Ese no era para el último corte? No, digamos que lo de la presentación del software contable es para el segundo corte, pero digamos que si hoy ninguno está preparado, no me importa, lo podríamos hacer la próxima semana, pero es como para que lo tengan ahí presente, para que lo podamos desarrollar eh, la próxima semana, porque esa es la nota del segundo corte, ¿ok? ¿Sí, sí estamos claros ahí o ahí? Sí, señor. Ok, perfecto, listo. Sí, entonces, pues digamos que hay cuatro presentaciones. Una que es la de Laura y Belkin con MyProcess, Diana María Pava y Kelly Joana con WordOffice, Jessica Valentina con QuickBook y Laura Lucía con Sigo y Facturatec. Entonces, Eh, dime, Profe, yo estoy con Johan también. con Johan. Ah, Sí, ok. señor. O sea, Jessica Valentina y Johan, ¿qué? Steven Ochoa Giraldo. Ok, gracias. Perfecto, listo. Entonces ya, ya los tengo ahí. Entonces, para que vengan preparados para la próxima semana. ¿Listo? Bueno, ¿qué más es? Ah, bueno, antes de comenzar con nuestro tema, eh, pues recordarles que este fin de semana va a estar habilitado el examen. Entonces, para que lo tengan ahí presente, no se les vaya a olvidar, porfa, este fin de semana, el 20 y 21, va a estar disponible el examen, ¿ok? Listo, entonces, voy a compartir el escritorio y arrancamos. ¿Listo? Gracias, Laura. Profe, qué pena, buenas Sí, noches. hola, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, gracias. Profe, lo que pasa es que no había podido asistir a la clase anterior, eh, pero es que yo también, o sea, también creo que en una tutoría, un sábado, le había dicho pues que también podía exponer sobre el software de la empresa en el que trabajo. También le había dicho que yo había quedado sola, por lo que no me queda mucho tiempo por el trabajo, entonces yo también podría exponer sobre mi software o pues no sé si de pronto está la opción de grabar un video pues exponiéndolo y enviarlo directamente a lo de la asignación o en clase. O sea, Pues digamos que lo importante sería que lo viéramos aquí en clase, que pudiéramos compartir entre todos, porque ahí siempre surgen dudas, ¿no? Venga, y aquí por qué hacen esto y por qué aquello. Pues el video, digamos que es muchísimo más práctico, pero nos ¿sí? perdemos el tema del compartir esas inquietudes. Entonces, de pronto sería más chévere que fuera así en la sesión en vivo. Ah, Sí, listo, profe. Entonces yo también expondría sobre el software de la empresa en la ok, que trabajo.
Listo. ¿Tú eres Marley? Sí, Marley Juliana, Oh, sí, señor. ok, listo. ¿Y qué software trabajarías? Lo que pasa es que no es el nombre, pero es que es un exclusivo que creó, bueno, uno de los técnicos de la empresa. Y, o sea, hoy estaba incluso mirando eso, pero no me aparece el nombre, sino solamente aparece el nombre de la empresa que es Comprigas. O sea, Ok, perfecto. sí, es Listo. exclusivo de la empresa, entonces por eso no tiene así como un nombre específico. Sí, Pero, señor. ven, o sea, mucho más chévere. O sea, la misma organización creó su propio software contable. Sí, sí, señor. Sí, sí, Vea, sí. pues, La qué misma empresa chévere. que creó. Sí, Bueno, sí, va a estar bien interesante el tema. Qué bueno, sí, eso me alegra. Listo, entonces vale, así quedamos, Marley, ¿ok? Entonces para dentro vale, de, para de hoy en 8, ¿ok? sí, sí, señor. Listo, Listo, gracias. bien. Ah, no, a ti, muchas gracias. Bueno, entonces, hoy ya acabamos con todo nuestro tema de tecnología. Entonces, vamos a verlo. No sé, ¿me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la seguridad de los sistemas de información, ¿ok? Este, pues resulta ser un tema bien interesante porque, digamos que ahí en este segmento es en donde uno, por lo general, encuentra muchas debilidades en los diferentes sistemas de información. ¿Por qué? Porque uno tiene la debida seguridad, digamos que hay ciertas vulnerabilidades que no se cubren y pues esto es lo que permite que en muchas ocasiones se puedan realizar muchas actividades con cuentas de, por ejemplo, la cuenta del contador, con la cuenta del gerente, ese tipo de cosas. Entonces, pero eso se debe a un diseño incompleto, a un diseño inconcluso que no se pudo llevar a cabo por determinada razón en la organización. Y resulta ser que es evidente, y esto viene pasando desde hace varios años, que hemos comenzado a transitar en lo que se conoce como una revolución manifestada en transformaciones que van desde la conformación social, pasando por la organización y por la administración, hasta los aspectos individuales con relación al trabajo, al entrenamiento y a la vida de las personas. Digamos que los líderes empresariales cada día se concentran en mejorar el desempeño organizacional, centrando su interés en la obtención de viabilidad y éxito en la nueva era del mundo del conocimiento. Eh, y aquí digamos que todo lo que tiene que ver con las preocupaciones afectan por igual a las empresas, afectan también a las naciones e incluso a los gobiernos. Y cuando hablo de gobiernos me refiero a gobiernos tanto locales como regionales. Sucede que los administradores de las grandes empresas, de esas multinacionales, pues están comprendiendo que la información de su negocio debe ser gobernada, debe ser gerenciada como el más relevante de los recursos. ¿Por qué lo consideran de esa manera? Porque digamos que esa información constituye el mayor capital con que cuenta actualmente hoy en día cualquier empresa. Contrario a esa idea anterior, se ha detectado que muchas organizaciones crean y administran su información en sistemas aislados, pensados alrededor de grupos de trabajo específicos y digamos que no existe por lo tanto como ese sistema integrado de información y cada una de las dependencias genera, procesa, eh, almacena y utiliza datos de forma independiente, causando esto duplicidad de esfuerzos. Entonces, digamos que lo importante en la gerencia es hacer que la información fluya en beneficio de la misma empresa, de sus pares, ¿sí? De su sector y de la sociedad en donde se encuentra. ¿Ok? Ahora, gerenciar información, digamos que implica la disminución de esa brecha de imprecisiones, ¿sí? De las equivocaciones
y particularmente de lo inútil. Esto último, pues teniendo en cuenta las grandes cantidades de información que las organizaciones generan y que también reciben. Imagínense si eso pasa en una organización, ¿qué estará pasando en la DIAN con toda la información que se le está reportando hoy en día y con todo lo que se le va a empezar a reportar cuando se implemente la famosa nómina electrónica? Entonces, digamos que la adecuada gerencia de información pues, es importante para poder disminuir el grado de vacilación frente a los factores y a las variables tanto internas como externas que afectan hoy en día a las organizaciones. Eh, Ahora bien, digamos que en temas de, yo prendo acá, en temas de seguridad, pues muchas veces se comete el error de pensar que la seguridad consiste básicamente en evitar las intrusiones en nuestro sistema, ¿sí? Sin embargo, como dice el dicho, más vale prevenir que curar, pero además se debe tener en cuenta otros factores que ayudan a mejorar la seguridad. Por ejemplo, detectar cuando se produce una intrusión, ¿sí? Poder restaurar un sistema y poder identificar las acciones que ha realizado el intruso dentro del sistema, eso en ocasiones resulta ser mucho más importante. Según esto, pues también se puede definir la seguridad de un sistema informático como esos mecanismos de prevención, de detección, esos mecanismos de restauración y análisis que se llevan a cabo para garantizar la seguridad del sistema. Entonces vemos cómo cuando logramos, digamos que el ideal sería estar en este cuadrante, en la prevención, es decir, poder evitar que las cosas ocurran, ¿sí? Este es el mejor escenario, pero lograr tener todas las actividades que me lleven a prevenir hechos o ataques, pues digamos que no se dan todos los casos. Ahora, cuando sucede el ataque, que es en esta etapa, en el cuadrante medio, digamos que lo importante cuando está ocurriendo ese ataque es detectar. ¿Detectar qué? Detectar quién nos está atacando, de dónde nos está atacando, cómo nos están atacando. ¿Ok? Eso es lo más importante cuando está ocurriendo esa situación. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a generar un aprendizaje y nos va a generar una serie de eh, digamos que de debilidades que tenemos en el sistema de información y eso nos va a hacer que una vez las corrijamos, pues vamos ya a prevenir que eso nos vuelva a pasar y ya no se va a volver no va a volver a ocurrir. Ahora, decir que no va a volver a ocurrir, pues sería el ideal perfecto, pero digamos que la delincuencia cibernética es mucho más efectiva y eficiente. ¿Por qué? Porque digamos que ellos se preparan, ellos están cada día al acecho de nuevas vulnerabilidades, de nuevas debilidades, y pues eso, digamos que ese es el caldo de cultivo perfecto que ellos utilizan para poder eh, acceder a sistemas de información, ¿ok? Pero digamos que eso no debería asombrarnos tanto. Y no con esto pues quiero tampoco pues decir que no hay que ponerle cuidado. No, pues por el contrario, hay que estar atentos, pero hay que también tener en cuenta que si logran vulnerar eh, sistemas de información que se consideran impenetrables y son vulnerados, pues imagine lo que puede pasar en un sistema como el nuestro, que de pronto no estemos con ese nivel de seguridad, no estemos generando tantas alertas, etcétera, etcétera, pues va a ser mucho más vulnerable nuestro sistema de información. Yo no sé si ustedes conocen el caso de un colombiano, él es ingeniero de sistemas de la Javeriana. El hombre un día llegó y comenzó él, digamos que él empezó a cometer actos ilícitos cuando llegó a un hotel y en el hotel empezó en la misma red del hotel, se colgó a esa red y empezó a extraer información de los diferentes clientes, los números de tarjeta, digamos que el sistema de seguridad de los hoteles es el peor que existe, ¿sí? Entonces, por eso a uno le dicen, nunca haga, nunca acceda a la red
de un hotel o de un centro comercial cuando va a hacer alguna transacción bancaria. ¿Por qué? Porque por lo general esos canales de red están siempre, digamos que, intervenidos con el objetivo de poder extraer información. Entonces, ¿qué hacía este señor? Extraía la información de esos clientes y comenzaba a robar, ¿sí? Entonces, se iba después con el primer robo, pues ya en el segundo robo empezó a decir, bueno, si esto lo pude hacer en un hotel de capa media, pues imagínense lo que puedo hacer en un hotel estrato 5, estrato 6, en donde van más personas y que estoy seguro que también van a haber vulnerabilidades a nivel de seguridad informática. Pues así empezó a irse a varios hoteles, sobre todo en Estados Unidos, y empieza a robar y a robar y a extraer las tarjetas de crédito de los clientes, a hacer compras, a pagar sus cuentas exorbitantes, etcétera, etcétera. Luego se fue para Europa, para Asia. Este señor se dio la gran vida que se podía dar un ciudadano. ¿Y qué hizo? Un día cometió un errorcito y fue dárselas de chistoso y tratar de accesar la CIA. Pues el tipo es tan bueno que logró, eh, digamos que vulnerar todas las, o sea, logró penetrar a la CIA y se puso a navegar, o sea, simplemente llegó y digamos que eso es como un fetiche de un ingeniero de sistemas, poder vulnerar esas entidades prestigiosas. Entonces se metió a esa y empezó a mirar y a mirar. Claro, ellos sí lo detectaron y comenzaron a hacerle seguimiento. No dijeron nada, no le lanzaron una advertencia, nada. Se quedaron calladitos y él dijo, ay, mire, vulneré, pude entrar a la CIA y mire lo que hice, aquello, y mire, navegué por aquí, por allá, ta, ta, ta. Listo. Le comenzaron a hacer seguimiento, seguimiento, seguimiento. Pum, dieron con él encarcelado preso en Estados Unidos, bueno, pidieron la extradición porque lo capturaron en otro país, le consiguieron la extradición a Estados Unidos, etcétera, etcétera. El tipo cayó preso allá. Y estando allá preso, esto salió en esos, en esos programas, como, no sé si es un séptimo día, uno de esos programas que hacen ese tipo de investigación. Y entonces este señor, ¿qué hizo? Empezó a aprender derecho. Y llegó al punto en que, bueno, pues digamos que tenía todo el tiempo y apenas, y también digamos que tenía acceso a material para estudiar, pues se volvió en un abogado experto y él mismo se defendió y logró salir de la cárcel. Duró apenas como 5 años preso en Estados Unidos. Pero ¿qué hizo? Que él empezó también a ayudar a varios compañeros de él que estaban en la cárcel. Entonces, estando en la cárcel, él se hizo amigo de mucha gente y comenzó a decirle, venga, ¿y usted por qué está preso? No, por tal y tal cosa. Y le digo, no, pero es que a usted el artículo tal de la ley tal le prohíbe que le hagan esto, que le quiten aquello, y usted puede salir en un año. ¿Cómo así? Sí, mire, pam, pam, pam. Y se ponía a asesorarlos y los lograba sacar rápido, ¿sí? El tipo es un duro, es una mente brillante, solo que pues cometió el errorcito de pues, cometer esas actividades delictivas y el peor error fue haberse metido con la CIA. Pero llegó al punto en que el tipo hoy en día se dedica, dejó la ingeniería de sistemas, se dedica al derecho y se dedica desafortunadamente digamos que a liderar procesos de personas con temas de narcotráfico y todo este tipo de cosas, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Y el tipo hoy en día está tapado en plata, precisamente por eso. Pero entonces, dése cuenta eh, cómo una actividad derivó en otra. Es decir, se preparó para una cosa, obtuvo su título, obtuvo eh, la, digamos que obtuvo la capacidad para lograr hacer lo que él quería, lo que él quiso hacer durante mucho tiempo, se dio la gran vida y cuando cayó en desgracia, pues aprovechó eso, lo vio no como un problema, sino lo convirtió en una oportunidad, se puso a estudiar, él mismo se sacó del problema y hoy en día se dedica a eso, a ejercer como abogado para sacar a esos presos que en donde, pues digamos que para nadie es un secreto que ese tipo de abogados que se dedican a ofrecer sus servicios
a grandes narcotraficantes y este tipo de cosas, pues muchas veces ellos lo que hacen es tratan es de explotar a esos narcotraficantes con el objetivo, como saben que ahí hay plata, pues dilatan y dilatan el proceso y entre más lo dilaten, pues más oportunidad van a tener para explotar a ese narcotraficante. Solo que cuando el narcotraficante se da cuenta, pues el medio problemita en el que se mete ese abogado, pues ya ustedes se imaginan, ¿no? Pero este señor logró hacer eso. Entonces, todo a raíz de lograr vulnerar un sistema de información, ¿ok? Vuelvo y les digo, eso simplemente, pues no pasó más de una anécdota y decir, yo ya, mire, vulneré a la CIA, sí, pude penetrar y pude hacer y leer y ver y listo, ya, me salí y lo logré. Y no se dio cuenta que eso generó una trazabilidad hacia él y lo lograron arrestar. Ahora bien, ya aterrizando aquí en este tema, entonces, lo importante es que si a mí me llega a pasar algo, me vulneran mi sistema de información, pues lo importante es poderlo detectar a tiempo y evitar que me roben información o evitar que sigan accesando a la información a la cual están accesando, etcétera, etcétera. Pero esa experiencia, eso que ya se vivió, pues lo voy a poder utilizar para generar actividades preventivas y evitar que ese tipo de actividades vuelvan a ocurrir, ¿ok? Van a salir más cosas, sí, desafortunadamente, en un sistema de información, pues uno tiene que mm, casi que creer en otros sistemas, no necesariamente en el de uno o en el sistema que compró, sino que pues hay que montar esos sistemas dentro de otra plataforma, de pronto dentro de un sistema operativo como Windows, y ese sistema operativo tiene unas vulnerabilidades, tiene unos huecos de seguridad y eso hace que por medio de esos huecos de seguridad los hackers se logren meter y hagan daños en los sistemas de información. ¿Ok? Por eso es que ellos le recomiendan a uno mucho que instale los parches, tenga la última versión, etcétera, etcétera, precisamente para evitar esos huecos de seguridad. ¿Listo? Pero imagínense, si esos huecos de seguridad los tiene Microsoft, los tiene grandes entidades a nivel mundial, pues ¿qué se puede esperar de una entidad pequeña en la que nosotros estemos? Pues de pronto eso puede llegar a pasar. Lo importante es tratar de prevenir lo que más se pueda. Y en caso que llegue a ocurrir, detectarlo y poder frenarlo a tiempo. Y con esa detección, esa lección aprendida, poderla aplicar a nivel de prevención. Pero cuando lo detectamos, ¿qué tenemos que hacer? En principio, recuperar lo que hicieron, el daño que hicieron, ¿sí? Por lo general lo que hacen es que nos sacan de línea, no podemos seguir operando, nos dejan prácticamente bloqueados, puede ser por un día, 2 días, dependiendo de la agilidad que tengamos en el área de informática, para poder recuperar digamos, el volver a salir en línea con el sistema, pues eso nos va a llevar un tiempo, pero esto lo que genera es, digamos que empezar a crear esos planes de contingencia en donde si algo ocurre acá, yo pueda apagar este sistema y conectarme a otro, ojalá por acá en la nube, en donde ese sistema en la nube pueda seguir prestando el servicio a todos mis clientes. ¿Ok? Eso sería lo ideal. Resulta costoso, no todas las empresas lo pueden hacer, eso es cierto, pero digamos que es un mecanismo de contingencia que se puede llegar a contemplar en un corto mediano plazo. ¿Ok? Ahora, entonces, cuando hablo de que el daño ya ocurrió, nos penetraron ahí, no hay nada que hacer, ya tenemos que mirar cómo podemos evitar que lo sigan haciendo o que nos sigan causando más daño y luego entrar a crear actividad de recuperación de esa información y volver a estar en línea. Y luego de esto, pues digamos que por medio de esa detección vamos a tener que hacer un análisis forense. ¿Cuáles fueron las vulnerabilidades? ¿Será un puerto que yo dejé abierto? ¿Sí? Ustedes saben que pues a nivel de sistemas de información se tienen una serie de puertos por donde se accesa a la información o por donde simplemente se consulta esa información, etcétera, etcétera. Entonces, ¿será que de pronto quedó un puerto por ahí abierto y por ahí aprovecharon y vulneraron algo? ¿Será que yo le puse una clave muy obvia a mi servidor de base de datos, le puse una clave muy obvia a mi servidor de aplicaciones? Ese tipo de cosas son errores tan simples, pero que todavía se siguen cometiendo, ¿ok? Entonces, digamos que hay que mirar, ese análisis forense nos va a poder llevar a hacer a, digamos que a tener esas conclusiones de qué fue lo que pasó y, y cuál fue la causa
del tema, por qué nos pudieron, por qué nuestro sistema fue vulnerable. Entonces, pues hay que tener mucha precaución frente a eso, ¿ok? Bien. Eh, digamos que eh, hay cuatro, bueno, eran los mismos mecanismos que hablábamos en la parte anterior: la prevención, la detección, la recuperación y el análisis forense. Entonces, vamos a entrar a analizar cada uno de esos ítems, cada una de esas definiciones. ¿Qué es prevenir? Digamos que en la prevención, en esta etapa se toman las acciones necesarias para prevenir una posible intrusión. Estas acciones se pueden realizar tanto a nivel de software, lo que es actualización del sistema, lo que les decía, que se tenga la última versión, que se instalen los parches que son, etcétera, etcétera, con el ánimo de cada vez ir cerrando más la brecha. Em, Eso a nivel de software, y a nivel de hardware, asegurar físicamente nuestro servidor o eh, digamos que todo el tema de nuestra red, todo lo que habla acerca de los puertos. Entonces, poner unas reglas que me digan que si la persona viene de tal conjunto de direcciones, solo a ellos se les permite ingresar hasta tal cierto, hasta determinado nivel, pero si ustedes vienen directamente por internet, solamente puedan entrar a tal parte, a tal servidor, y solo puedan hacer consultas. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es mucho lo que se puede hacer, pero no cubre el 100%. Desafortunadamente esto no lo cubre. Ahora, ¿qué es detección? Si por desgracia se produce una intrusión en nuestro sistema, es recomendable detectar el momento en que se produce y tomar las medidas necesarias para que no pueda dañar nuestro sistema. Es decir, todo lo que habla acerca del filtrado de puertos, apagar el equipo o por lo menos desconectarlo de la red para que no sigan teniendo acceso. Ese tipo de cosas es lo que primero hay que actuar, ¿ok? Pero una vez ya se ha hecho la detección, entonces tendré que restaurar el sistema. Y una vez que nuestro sistema ha sido atacado, entonces pues va a ser necesario restaurarlo con copias de seguridad realizadas anteriormente. Y aquí es importante eh, las políticas de backups que se tengan en la entidad. Es decir, a uno le dicen, ok, entonces usted va a tener toda la información relacionada con su trabajo, créela en tal directorio, y a ese directorio todas las noches a las 2 de la mañana el servidor de backups se va a conectar a su equipo y se va a conectar específicamente a esa carpeta y va a empezar a extraer toda la información. Entonces, digamos que ahí puede uno tener un backup. Ahora, el que uno mismo haga su propio backup, digamos que eso está como un poquito lejos, que eso se vaya a hacer. De pronto no tenemos la disciplina o la cultura de hacerlo. Entonces es mejor que esto se haga de forma automática. A uno se le puede olvidar. Si a uno le dicen, no, todos los sábados a las 8 de la mañana usted tiene que hacer el backup. Ese día, el sábado que usted llegó tarde y se le olvidó hacerlo por la razón que fuera, fijo, ese fin de semana pasa algo y lo van a culpar a usted. Ah, se dañó el equipo, entonces todo el mundo restaure backups. Ay, es que yo no hice backup. Miércoles empieza el problema, ¿sí? Entonces, digamos que hay que tener una buena política de backups al interior de la organización. Eh, por eso hoy en día se habla mucho de la nube. ¿Por qué? Porque es que uno con la nube eh, se evita ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos que cuando uno contrata o tiene sus servicios conectados con, por ejemplo, con Amazon, ¿sí? O con Google, digamos que esos servidores allá, pues, bueno, primero uno no va a tener que comprar servidores ni tener que estar atento de esas máquinas, tener una planta, que ahorita vamos a hablar de eso, pero digamos que ya cuando tengo yo todo eso en la nube, me olvido de esa parte. Tengo que pagar un arriendo, pero me olvido de tener que estar pensando en un ingeniero que me haga ese backup, oiga, ¿será que el ingeniero sí lo hizo o se le habrá olvidado? Y lo llama, oiga, ¿usted sí hizo el backup? Sí, sí, señor. Ya. Ah, ok, listo, y ahora sí puedo dormir. Se quita uno ese peso, esa carga adicional, ¿ok? Y se la traslada a estos señores que saben del negocio, a los de Google, a los de Amazon, a los de Microsoft, etcétera, etcétera, que ellos ya tienen la experiencia de eso, y uno simplemente, si necesita más recursos, pues los paga, los pide. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una temporada alta y simplemente le mando un correíto a los señores de Google o a donde yo tengo el servicio contratado en la nube, le digo, mire, para del día, bueno, por ejemplo, del 15 de noviembre al 24 de diciembre, necesito que
me duplique la capacidad del sistema de información. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque es que voy a tener, se me van a duplicar las ventas en línea, voy a necesitar mayor disponibilidad, necesito que la página sea más rápida, todo ese tipo de cosas. Yo simplemente con un mail, ellos llegan, lo configuran y listo. Eso sí es que directamente uno lo puede hacer, ¿sí? Eh, por lo general las personas, bueno, las empresas pueden ser autónomas en esa parte y pueden llegar a ellos mismos a administrar esa información. Pero si uno no lo quiere hacer y simplemente me quiero desentender al 100% de eso, pues, ok, entonces le digo simplemente a ellos, mire, configúreme esto. Para tal época necesito mayor disponibilidad del servicio, entonces duplíqueme la capacidad de ancho de banda, eh, hágame backup diario, ya no cada 8 días, sino todos los días hágame backup. Todo ese tipo de cosas yo lo puedo hacer por momentos de tiempo. Me va a costar un poquito más, pero yo sé que va a ser por ese lapso de tiempo después. Volvemos a la parametrización normal, ¿ok? Entonces, eso se gana con esos servicios en la nube. Lo que no podría hacer si yo tuviera ese trabajo en mi oficina, si yo tuviera los servidores en la oficina, si tuviera un cuerpo de ingenieros en la oficina. ¿Por qué? Porque si yo necesito mayor disponibilidad, pues fácilmente el ingeniero me va a decir, claro, sí señor, toca comprar un servidor de tal característica, con tanto en RAM, con tanto en disco duro, y allá montamos el servidor y creamos unas máquinas virtuales y no sé qué, y si se va, si empiezan a ver unas cosas que uno a veces como que se pierde y dice, bueno, no, espera un momentico, ¿y eso cuánto me vale? No, eso más o menos un servidor vale unos 12, 15 millones, y tenemos que meterle fibra óptica, miércoles, entonces como que se comienza a complicar el tema, entonces es preferible en ese tipo de situaciones salirse uno y dejar eso allá en manos de los que saben. Contras del tema, pues que ellos tienen acceso a mi información, ¿ok? Si hacen backup de mi información, pues eso significa, ¿quién controla que ellos no se queden con una copia de mi información? Nadie, es el hardware de ellos, el software de ellos, entonces, pues es el riesgo que tengo que correr, ¿ok? Es una vulnerabilidad, sí, claro, ellos manejan la información, ellos la pueden tener en cualquier momento, pueden accesar a esa información, pero digamos que son unas por otras, ¿no? Tratar digamos que muchas veces eso es lo que evita que las empresas más grandes migren a ese sistema en la nube. De pronto tendrán algunos servicios en la nube, ¿sí? Pero no toda su información la tienen allá, precisamente porque no confían del todo en ese tipo de servicios, porque en algún momento de pronto pueden hacer uso de la información que tenemos, de nuestra propia información, pueden hacer uso en contra de nosotros mismos gracias a esa información. Entonces hay que analizar muy bien esos temas, ¿ok? Y en lo último es, después de que ya hemos hecho este tema de prevención, detección y restauración, viene lo que es el análisis forense. Este análisis forense nos permite determinar las acciones que ha realizado nuestro atacante, desde ver los agujeros de seguridad, eh, mm, digamos que desde ver qué agujeros de seguridad ha utilizado para entrar en nuestro equipo hasta ver las acciones que ha realizado en nuestro sistema, los daños que hizo. ¿Será que cuando él entró a nuestro sistema, lo que hizo fue que montó ahí una página de phishing y se dedicó a mandarle correos a todas las personas diciéndole, ay, somos de Bancolombia y estamos en un proceso de mantenimiento, entonces por favor vamos a cambiar las claves, díganos cuál es su número de tarjeta, su número de tarjeta de crédito, cuáles sus dígitos de seguridad y su fecha de vencimiento para poderla llevar esa información al nuevo servidor donde vamos a migrar. Pues mentira, nunca un banco nos va a pedir esa información, ellos la tienen, pues por aquí nos la van a pedir, pero eso se hace cuando cuando existe ese nivel de vulnerabilidad en algún servicio que de pronto se esté prestando por medio de una empresa y que inconscientemente esta empresa cometió ese error, ese hueco de seguridad lo dejó ahí abierto y si vino otro atacante sin hacernos daño a nosotros, lo que hizo fue que ahí nos montó un servidor y ese servidor comienza a mandar correos electrónicos al resto de la población para ver qué incauto cae y ellos con esa información comienzan a hacer robos, ¿ok? Entonces no necesariamente ese tipo de ataques que se hacen van orientados a hacernos daño a nosotros mismos.
sino que muchas veces utilizan nuestros servidores para hacerle daño a otras personas y pues eso ya es un poquito más delicado porque podemos convertirnos de víctimas a cómplices con este tipo de delincuentes. Entonces, digamos que esto cada vez toma un tinte mucho más complejo, ¿ok? Entonces, utilizando estos 4 pasos, digamos que podemos asegurar nuestro sistema ante posibles ataques en un corto, mediano o largo plazo en la organización, ¿ok? Ahora, eh, la etapa de prevención se realiza antes de que se produzca un ataque, ¿ok? Por eso se llama prevenir, mm, por eso se llama prevención, ¿ok? Porque previene que se vaya a producir un ataque. La etapa de detección, eh, digamos que es aquella etapa que se desarrolla durante el ataque y las etapas de recuperación y análisis forense se realizan después de ese ataque, ¿ok? Em, entonces, pues digamos que vamos a hablar ahora de lo que es el espacio físico en donde se alojan los servidores, ¿sí? Yo les hablaba ahorita que en la nube, pues era muy fácil porque pues uno se desentiende de todo esto, pero vuelvo y digo, no solamente uno tiene que pagar por ese servicio y pues me evito todo ese mantenimiento y ahorita les voy a explicar por qué, pero el riesgo radica en que yo voy a tener que dejar mi información disponible. ¿Y cuánto de eso me puede doler más adelante? Pues cada empresa lo tendrá que evaluar, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo decido tener la infraestructura tecnológica dentro de mi organización? Es decir, yo mismo compro los servidores, yo tengo el cuerpo de ingenieros, tengo todo lo que necesito para lograr desarrollar mi actividad económica. Entonces, pues si yo voy a hacer eso, yo voy a necesitar de un espacio físico, más o menos este cubito que tenemos acá alrededor. Esto es un espacio físico, esto se conoce como un data center. Bueno, en inglés un data center, ¿ok? Entonces, básicamente en este espacio es en donde yo voy a almacenar todos mis servidores, ¿sí? En donde voy a alojar los diferentes servidores de aplicaciones de la organización y los servidores de comunicaciones, ¿ok? ¿Qué son servidores de comunicaciones? Ahí van a estar metidos los routers, los firewall, estos servidores que me permiten tener acceso a Internet y además crear reglas para que yo pueda permitirle a ciertos grupos por rangos de IP, decirles, ustedes van a tener acceso a tal información, ustedes no van a tener acceso a esa información y voy perfilando los accesos al sistema, ¿ok? Entonces, en estos armarios, esto se conoce como con el nombre de un rack. Dentro de estos rack, aquí están los diferentes servidores. Los servidores de hoy en día, como les decía, vienen en estilo, son muy delgados, se les llama blades o cuchillas, ¿sí? Se meten dentro de una caja que está dentro de esta caja, dentro de este armario, y ahí tiene toda la conexión. Tiene la conexión al servidor, a los servidores de comunicaciones, al servidor que nos colocó nuestro proveedor de internet, todo eso, digamos que lo vamos a manejar desde este tipo de armarios, ¿ok? Entonces estos armarios por dentro tienen todo un cableado, bien organizado, bien estructurado. A este espacio físico se le tienen que crear políticas. Aquí no puede entrar todo el mundo, ¿sí? Aquí si alguien, bueno, por lo general, estos son espacios libres de polvo, libres de mugre, porque aquí lo ideal es que nunca entre personas, pues va a tener uno que entrar de vez en cuando, pero va a ser muy esporádico y por lapsos de tiempo muy cortos, porque de pronto, ay, se fue la luz y no funcionó la UPS, miércoles, entonces me toca reiniciar todo y posiblemente me toca entrar al data center y oprimirle el botoncito de on a cada servidor, aunque eso ya pues, se hace automáticamente, pero de pronto puede llegar a pasar eso. Eso podría ser una de las veces en las que yo como ingeniero tendría que ir a un espacio de estos, a un data center, ¿ok? Entonces, ¿qué compone ese data center? Digamos que un data center chévere debería tener como mínimo y arrancando todo un sistema contra incendios, ¿ok? Ahora, este sistema contra incendio, estos son tanques de químicos
que lo que hacen es que por medio de esta tubería llegan y esparcen esos químicos y no agua, porque pues imagínense, aquí va a meter agua y pues, arrancando de una vez dañó todos estos equipos. Entonces estos son unos líquidos específicos que se dispersan y lo que hacen es que apagan todo el fuego, ¿ok? Entonces digamos que ahí en algo se minimiza el daño, pero esto es automático, esto se dispara y de una vez esto se activa y apaga eso. En caso que haya un corto, aquí en la toma eléctrica, que salió un corto o alguna cosa, de una vez esto sale la alarma y ellos botan esos gases y apagan los incendios, ¿ok? Esto obviamente es costoso, ¿listo? ¿Qué más debe tener aparte de todo este sistema contra incendio? O sea, no es solamente los tanques y toda la ductería, sino los sensores para que sean capaces de detectar cuando hay humo, cuando hay fuego, que puede llegar a activar esos sensores para que hagan el llamado y disparen la apertura de estos tanques y de esa manera pues se pueda apagar el fuego. Tiene también una señalización. Entonces, estas señales deben estar tanto fuera como dentro del data center. Pues aquí debe haber, cuando uno abre las puertas del rack, le dice aquí servidor tal, servidor tal, servidor tal, eh, este es un firewall. ¿Qué es un firewall? Es digamos que traduciéndolo literalmente, es un muro de fuego. O sea, es un sistema que impide el acceso a ciertos usuarios a cierto nivel de información en la empresa. Entonces, digamos que nosotros si entramos por internet a alguna página web, pues simplemente vamos a llegar hasta cierto punto. No vamos a tener acceso a la base de datos, no vamos a tener acceso al sistema, al servidor de aplicaciones, simplemente vamos a interactuar con la página web y los servicios que esa página web tenga a bien pues habilitar. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues es bien seguro y a eso uno le coloca reglas y esas reglas son las que me permiten accesar o no accesar a determinados servicios. También tiene, bueno, dentro de estos avisos o estos anuncios de qué hay en cada espacio, pues también aparecen estos botoncitos que me indican si de pronto hay mucha temperatura o si de pronto la temperatura está muy baja, porque todo este espacio debe estar no refrigerado, pero sí con la temperatura controlada. ¿Por qué? Porque todos estos servidores generan muchísimo calor. Entonces, yo debo tener aquí todo un sistema de refrigeración que me permita tener este aire totalmente controlado. ¿Por qué? Porque si se sobrecalienta, si yo no tengo aire acondicionado acá, esto se me va a sobrecalentar y los servidores muy posiblemente se me van a quemar o se me van a dañar. Y pues ahí ya digamos que el daño es mucho más crítico, porque el hecho de reemplazar un servidor de estos de pronto me tarda 2 días, pero mientras lo configuro, lo emparejo con el resto de servidores y lo meto allá, pues digamos que eso me puede llevar hasta 3 días. Y 3 días fuera de línea, 3 días sin servicio de página web, todo esto, pues digamos que eso nos puede llegar a doler como organización. Eso por este lado. También tenemos toda la parte eléctrica y nótese que esta parte, este piso, está elevado del piso del data center. Este piso lo que hace es un piso falso en caso de inundación. Entonces, si algo llega a pasar, una inundación, pues esto está como a 60 centímetros del piso, obviamente pues bien elevado, con una buena estructura. Y si se llega a inundar, pues posiblemente se tarde un poquito más en llegar a los servidores, ¿sí? Pero digamos que ese es el objetivo. Ahora, uno también lo que hace es que, eh, digamos que estos data centers no es que vayan a estar en el sótano o en el primer piso, porque pues digamos que el nivel de vulnerabilidad se incrementa si lo dejo en esos pisos. Por lo general uno lo coloca más arribita, en un tercero, en un cuarto piso, con el objetivo de primero evitar inundaciones. Ahora, el hecho de estar más arriba no significa que no vaya a inundar, ¿sí? Que puede romperse un tubo, alguna cosa de esas, pero digamos que la probabilidad de que supere este nivel de esos 60 centímetros, pues va a ser mucho más difícil que se pueda lograr. Eh, y también este piso falso se hace no solamente pensando en eso, sino que por acá también uno lo que hace es que
para evitar que los cables queden por acá por fuera, porque si se dan cuenta por aquí no hay ni un solo cable, todo ese cablerío está aquí guardado y por lo general es por debajo que yo mando esos cables, ¿ok? Ahora, no es que hayan tomas eléctricas por aquí debajo ni nada, no, eso no va, sino que los cables pasan es por debajo y llegan y se conectan acá, es decir, salen de esta gran torre en donde están todos las UPS, los estabilizadores, donde están todas las tomas de corriente, etcétera, etcétera, todo eso está acá y desde aquí salen los cables y se conectan acá. Por ningún lado vamos a ver cable. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando los cables están a la vista y de pronto llega la señora a hacer el aseo, pues ella sin querer, lo hace sin ninguna intención, pasó la escoba, pum, jaló un cable, ni se dio cuenta la señora. ¿Y qué pasó? Que pudo dejar a la empresa sin, o sea, dejó desconectada a la empresa, solo por ese cablecito que desconectó sin querer. Entonces, a nivel de prevención, por eso se hace todo por debajo y simplemente entran. Obviamente estos racks tienen llave y nadie puede entrar ahí como tan fácilmente. ¿Ok? De por sí, solamente el control de acceso está desde acá afuera. ¿Ok? Entonces, si una persona ya logró entrar acá, es porque cumplió todos los requisitos de acceso para permitírsele la entrada. ¿Listo? Pero el objetivo básicamente de estos data centers es que cuenten con toda una energía regulada en caso de que se vaya la luz, pues aquí en este mueble hay unas baterías que se conocen como UPS. ¿Qué es lo que hacen esas UPS? O sea, tan pronto se baja la luz, ellas pum, se activan de una y evitan que estos servidores se apaguen. ¿Ok? Entonces, para el servidor, no, no pasó nada, todo está bien. De pronto un bajoncito ahí de luz, él no percibe que se fue la luz y sigue trabajando como si nada. Mientras tanto, ¿qué hace? El objetivo no es quedarme con estas UPS hasta que llegue la luz, ¿no? Porque estas UPS, vuelvo y digo, son baterías, esto consume mucha luz, entonces esas baterías por mucho me pueden llegar a durar media hora, por mucho, y eso tiene que ser es un cajón lleno de baterías. Entonces, ¿qué hace uno? Por lo general lo que se hace es que esas baterías son las que me van a dar tiempo para que la planta eléctrica se active, ¿ok? Entonces, esa planta eléctrica no va a estar aquí metida ni nada, eso va a estar por allá afuera, en un sótano o en alguna cosa de esas, porque eso hace ruido, genera gases y todo eso. Entonces, uno lo que hace es la tiene lo más alejada posible y esa planta eléctrica, pues por lo general se mueve con base en combustible. Entonces, pues digamos que hay que tener previsto el combustible, que la batería siempre tenga combustible cargado, eh, hacerle mantenimiento. ¿Por qué? Porque si de nada me sirve tener todo esto aquí muy organizado y las UPS funcionando, cuando se acabó su nivel de energía, la planta no entró y ¡pum! Todo esto se me cayó. Entonces, digamos que las cosas deben estar muy bien coordinadas y sincronizadas. ¿Ok? Yo debo tener todos los insumos que necesito para que esa planta funcione debidamente en el momento en que la luz se vaya, ¿ok? Eso es de pronto de las cosas más importantes y de lo que debemos tener. Eh, ¿Qué más falta acá? Bueno, no les hablé acerca del control de acceso. Este control de acceso, por lo general, tiene un control tanto biométrico como a nivel de lector de retina o de reconocimiento de voz. Si es que no hay acá otra oficina en donde hay como un agente de seguridad que le dice, sí, señor Alexander, ¿usted a qué viene? No, yo vengo a tal cosa, mire, yo trabajo con la dirección de tecnología, tengo cita hoy para poder ingresar al data center, debe revisar ahí en su bitácora, en su correo, en alguna parte. El gerente de la empresa me autorizó para que yo viniera, por favor, valide. Ah, sí, señor, aquí está. Entonces, por favor, coloque su huella, coloque su ojo, entre, va a durar usted apenas 10 minutos allá y luego lo saco. Ok, sí, no hay ningún problema, yo entro, hago lo que tengo que hacer, listo, me fui, listo, muchas gracias, firmo lo que tenga que firmar y salgo, ¿ok? Entonces existe tanto controles automáticos como controles físicos por medio de esa oficina que esté por aquí al lado, en donde haya una persona o dos personas que estén vigilando quién ingresa y quién sale del data center. Y obviamente en algún caso que se necesite que haya que hacerle aseo al tema, pues estos vigilantes entran con la persona de aseo, eh,
no es que vayan a entrar con escoba en mano, sino que van a vigilar que la persona pues haga el aseo que tiene que hacer y se retire sin haber desconectado nada, sin haber hecho ningún movimiento por ahí extraño dentro de esta zona protegida, ¿ok? ¿Qué pasa hoy en día? Esto pues se ve, digamos que hay data centers tan sofisticados que le indican, ay, perdón, me escribe mm, Johan, profe, buenas noches, qué pena, pido disculpas, pero me voy a retirar de clase ya que está cayendo. Uy, tranquilo, Johan, no hay ningún problema. Está lloviendo por todo lado, hermano, así que dale, no hay ningún problema. Gracias por comentarnos. Entonces, básicamente, mm, este tipo de data centers hoy en día ya los venden muy bien hechos. Bueno, no es que los de antes no estuvieran bien hechos, es una, eh, utilicé mal las palabras. Digamos que esto hoy en día tiene unos estándares que se deben cumplir para tener estos data centers en una empresa. Entonces, digamos que si uno no los cumple y ve que es mucho esfuerzo y todo eso, entonces uno lo que hace es que paga un arriendo a una entidad que es experta en esto, por ejemplo, Claro. Claro tiene su data center y allá en Claro o en ETV, en todas estas empresas de comunicaciones, tienen sus data center. Y yo lo que le digo es, bueno, mire, los llamo y les digo, vea, yo estoy interesado en tener un espacio físico en su data center. ¿Cuánto me vale? Ah, sí, señor. ¿Qué va a montar allá? No, un servidor de tal, uno en tal, 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 tal. Ah, ok, listo. Entonces déjeme, ya le traigo la cotización. Sí, señor, mire, eso le vale 8 millones de pesos mensuales. Miércoles. Pero son 8 millones mensuales que al año pues serán casi 100 millones, pero usted tiene que colocar eso en una balanza. ¿Será que con 100 millones yo puedo montar esto y voy a estar ahí agarrado todas las noches preocupado si esto funcionó, si la planta tiene combustible, si las baterías están cargadas, si de pronto llueve y se me inunda, todo ese tipo de cosas? ¿O me doy la pela y digo, ay, si yo no friego con eso, más bien que Claro me responderá por esa información? O sea, eso ya es problema de Claro, ¿ok? Entonces a veces uno se quita esa responsabilidad, mm, y puede hasta tener paz, pero digamos que a ese precio, ¿ok? Entonces, esos son ítems que hay que tener en cuenta cuando uno va a montar un data center en su organización. Quiero tener todo esto de esta manera y obviamente si yo tengo esto montado así, voy a requerir una mano de obra calificada, ingenieros de sistemas que estén en capacidad de sostener el funcionamiento de estos data centers y a la par, pues que desarrollen aplicaciones, que den soporte a las demás áreas, etcétera, etcétera, para que pueda justificarse esa, digamos que la creación de esa área en la organización del área de dirección de tecnología. ¿Ok? Les decía, esto, digamos que uno lo puede hacer en un espacio físico, en un edificio, pero hoy en día empresas como Huawei ya lo que hacen es, ¿se han visto esos contenedores en los que traen mercancías por barco y eso? Esos contenedores grandes. Pues ahí lo que hace Huawei es, ahí en ese espacio le monta a usted toda esta infraestructura con todos los juguetes, ¿sí? Le dice, ¿cómo necesita usted el data center? ¿En dónde lo quiere? Y se lo instalo. Ya es simplemente usted me dice dónde y yo ya le mando eso totalmente listo para que usted lo ponga en funcionamiento. Viene ya armado, viene con los equipos que usted necesita, con las especificaciones que usted pidió, viene ya configurado, viene listo. Bueno, listo es una manera de decirlo, porque siempre antes de salir a producción, pues hay que hacer pruebas, hay que corroborar que en efecto todo esté funcionando bien y luego si salgo a producción. Pero digamos que va a ser menos traumático que arrancar con un proyecto de estos desde cero, ¿ok? Entonces eso como para tenerlo muy presente. Yo puedo desarrollar mi data center en un espacio físico dentro de la empresa o yo puedo pedirle a un proveedor que me aloje en su data center mis servidores y yo puedo llevar las máquinas y allá las meto en un rack, en un espacio físico, ellos le llaman jaulas. Entonces, en una jaula yo meto allá mis servidores, mis máquinas, ellos allá me hacen el backup, yo no me voy a tener que preocupar si se va la luz o no se va la luz. Mi servicio y por medio de cláusulas
contractuales, garantizo que mi servicio va a estar en línea en un 98%. Bueno, digo, ok, listo. Entonces, de pronto, si no me convence el 98%, pues consultaré con otro proveedor hasta que me pueda llegar a garantizar un 99.9. Es difícil, no creo que lo haya, pero digamos que el nivel de asegurabilidad de la disponibilidad del sistema, pues puede llegar a ser un poquito mayor. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener mi propio data center o puedo decirle a un proveedor que me aloje los servidores allá o simplemente le digo a un proveedor como Amazon, como Microsoft, como Google, digo, mire, yo necesito un servidor con tales, tales, tales y tales características que esté funcionando de tal a tal día y esta es mi tarjeta de crédito, yo la ingreso en esa plataforma y ellos mensualmente me debitan los diferentes costos que mensualmente incurro por utilizar esos servicios en la nube. ¿Ok? Eh, no sé si hasta ahí tengan alguna duda, mucha carreta. No puede ser que se durmieron, por Dios. Profe, hasta ahora está muy claro todo. Ah, ok, Y listo, no hay Diana. mucha carreta, está muy, muy interesante la clase. Ay, muchas gracias. Gracias, Diana. Ok, entonces, bueno, ya después de haber visto esto, que es muy importante, siempre que se va a desarrollar un proyecto de tecnología, pues saber en dónde yo voy a guardar mis equipos, si los voy a guardar yo mismo o voy a pagar para que me los guarden o más bien me olvido de todo eso y le digo a un proveedor de servicios en la nube que me preste todos esos servicios y ya yo me desentiendo de eso prácticamente. Ahora viene algo un poquito más feo, que es, eh, digamos que hay que hablar acerca de lo que es la seguridad informática. Bueno, aquí digamos que esto ya se lo había mostrado a ustedes. El único sistema verdaderamente seguro es aquel que se encuentra apagado, encerrado en una caja fuerte de titanio, enterrado en un bloque de hormigón, rodeado de gas nervioso y vigilado por guardias armados y muy bien pagados. Incluso entonces yo no apostaría mi vida por ello. O sea, no existe un sistema perfecta, un sistema eh, que no sea vulnerable. Todo sistema de información tiene vulnerabilidades. En cualquier momento se le puede llegar a descubrir. ¿Ok? No hay nada peor que usted se meta o que usted case una pelea con estos señores de anónimos que, que le digan, ay, mi objetivo ahora es tal, ¿sí? Así como una vez dijeron acá en Colombia, el objetivo de Anonymous es la Registraduría Nacional porque sabemos que hay problemas de corrupción en Colombia, que hicieron y deshicieron y la cogieron y la lograron poner en jaque a la registraduría. Porque, entonces, dése cuenta que no hay un sistema que sea 100% seguro. Todos van a tener algún tipo de vulnerabilidad. ¿Listo? Bien, ya después de haber dicho eso, nos toca hablar acerca de lo que es la seguridad informática. ¿Qué es eso de seguridad informática? Pues digamos que la seguridad informática está definida como cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema de información o sobre una red informática. ¿Ok? Incluye eso, tanto desde los sistemas de información como el sistema de redes. ¿Por qué? Porque es que yo puedo, y ahorita más adelante lo vamos a ver, yo cómo puedo eh, accesar a una red. Yo simplemente con un cortecito en un cable y otro cortecito en otro, conecto eso y ahí yo ya hago un puente y empiezo a, no dejo que transite la información, sino que pasa por un lado en donde yo la descargo y ella sigue su flujo. Se va a demorar un poquitico más, pero yo empiezo a robarme toda esa información que transita a través de ese canal. Entonces, pues digamos que esa seguridad informática eh, digamos que es eso, es precisamente es una medida que me impide o que impide la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o sobre una red informática y cuyos efectos pueden conllevar daños sobre la información, comprometer su confidencialidad, su autenticidad o integridad, puede inclusive llegar a disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al sistema. ¿Ok? Entonces, digamos que alrededor de este tema de la seguridad informática, pues vamos a hablar de varios aspectos. El primero de ellos es los objetivos de esa seguridad informática. ¿Qué persigue la seguridad informática?
Pues digamos que esto de lo que es partiendo de la definición de lo que es la seguridad informática, pues nos conlleva a afirmar que el objetivo de la seguridad informática es el de mantener la confidencialidad, esta confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de qué? De la información. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esa seguridad informática? Pues el primero de ellos es minimizar y gestionar los riesgos y poder detectar los posibles problemas y amenazas a la seguridad de esa información. ¿Ok? También otro objetivo es garantizar la adecuada utilización de los recursos y de las aplicaciones del sistema. Y por último, limitar las pérdidas y conseguir la adecuada recuperación del sistema en caso de un incidente de seguridad. Vuelvo y digo, un tema, y digamos que tomando como eje esta información, si a nosotros, por ejemplo, Anónimos, nos dijo, no, mire, los voy a atacar y pum, y consiguieron y se metieron a la red y tumbaron la base de datos y no tenemos acceso al sistema, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y sucede que yo soy eh, Almacenes Éxito y hoy estamos en, ¿cómo es? ¿Cómo es la canción cuando el éxito cumple años? Digamos que esa musiquita y uno dice, miércoles y estamos en pleno cumpleaños y las ventas por internet representan el 40% de los ingresos en la fiesta de Almacenes Éxito. Entonces, ay, perdón, Gloria, tú levantabas la mano, qué pena, discúlpame. Sí, señor, buenas noches. Creo ¿Cómo que estás? es cuando dice el éxito, días de éxito, ¿no es? Eso, Esos días famosos de, días de éxito con las rebajas. exactamente. En esa época, imagínense que de pronto, y esto es un supuesto, pero logró Anonymous entrar al servidor de Almacenes Éxito y lo tumbó. No hay página web, no hay comunicación entre los diferentes almacenes a nivel nacional porque todo se hace a través del sistema de información. Entonces, cada uno queda bloqueado. Bueno, solamente se puede atender las ventas presenciales, ¿ok? Eso, digamos que sin contar con que el gerente general no va a poder tener acceso a información de cuál es el almacén que más está vendiendo, cuál es el producto que más está vendiendo, con qué medios que más están pagando, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí ese gerente va a estar manicruzado, bueno, obviamente pegado al techo porque el sistema de información no funciona y fuera de eso carente de información, ¿ok? Entonces, en ese tipo de cosas, pues digamos que ahí el sistema de información, pues ahí hay que tener un plan de contingencia. Y un plan de contingencia que esté orientado a recuperar la operatividad de la empresa en el menor tiempo posible. ¿Ok? Es decir, que yo tenga, bueno, que se hace por lo general y esto cuesta, pero digamos que uno se da cuenta de lo que vale hasta el día que lo utiliza. Antes no, antes, ay, ¿yo qué hago pagando esa vaina? Estoy perdiendo plata y no sé qué, si se va. Pero el día que ocurre, ahí sí dice, uy, gracias a Dios teníamos este servicio. Entonces, ¿qué se hace por lo general? ¿Se acuerdan del data center que les mostré? Por lo general, los grandes data centers tienen varios data centers alternos. Entonces, ¿qué hacen? Eh, por ejemplo, hablando de Claro. Claro en Bogotá tiene un data center, pero posiblemente tenga uno en Cali, tenga uno por allá en Santander y posiblemente tenga uno en México y una réplica en Estados Unidos y otro por allá en China. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Que toda la información, bueno, eso depende también del nivel de servicio que yo quiera. Entonces ellos me dicen, bueno, ¿y usted, don Alexander, para su empresa quiere que le contemplemos el servicio de backup y de replicación para que usted pueda tener su información disponible en caso de algún desastre? Bueno, sí, cuénteme cuánto vale. No, mire, eso hace esto, aquello y lo otro, y le vale 1 milloncito de pesos más mensual. Bueno, listo, hágale. Entonces lo contrato. ¿Qué pasa? Que el día que de pronto ocurra algo, en, digamos que en la ciudad en donde estemos, y allá tenemos el data center, claro, tiene el data center allá y allá tenemos nosotros nuestros servidores y todas esas cosas, y ocurrió un terremoto, y ¡pum! Acabó completamente con el edificio de Claro y todo eso quedó ahí enterrado.
miércoles, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y nosotros sin, obviamente, pues uno lo que menos va a estar pensando en ese momento es si la empresa, no, uno sale corriendo, pero a buscar su familia y todo, ya después que se da cuenta que todos están bien, así como que, bueno, ahora sí la empresa, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está? ¿Y ahora? Entonces, ¿ellos qué hacen? Esos data centers mandan su información, ellos no se quedan con la información solamente en el data center de Cali o en el data center de Bucaramanga o en el de Bogotá, ellos lo replican posiblemente hasta México. En México, con eso, si algo pasa en Colombia, pues el de México puede llegar a entrar a funcionar. Entonces, si pasó de pronto una catástrofe en Cali y allá fue donde el data center de Claro en Cali se cayó, pues tenemos una réplica tanto en Bucaramanga como en Bogotá y posiblemente por ahí en Barranquilla. Entonces, con cualquiera de esos nos bandeamos, ¿ok? O sea, la operación sigue, ¿sí? Eso es lo importante, que esa operatividad pueda seguir funcionando a lo largo de la vida sin que vaya a tener interrupciones. No que nos vaya a pasar lo que pasó con las Torres Gemelas, que como allá era el World Trade Center, entonces los muy inteligentes dijeron, ah, bueno, pues aquí tenemos un data center en la torre norte, entonces creemos una réplica en la torre sur. Cuando llegó el par de aviones y tumbó las dos torres, esa gente se quedó varada, completamente perdieron la información. ¿Por qué? Porque es que la información estaba a unos metros de distancia, tanto la información original como la copia. Entonces, pues eso no es una buena práctica. Una buena práctica es tener esa réplica en la medida de lo posible en otra ciudad, ideal que sea en otro país. ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir seguir con la operación en el día a día en una organización. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que se propende es que esta información siempre cuente con la característica de que esté disponible, con la característica de que esa información solamente pueda acceder personal calificado, con carácter de confidencialidad en esa información y que la información sea íntegra, es decir, que no sufra ningún tipo de alteración en el camino de quien está enviando la información hasta el que la está procesando. ¿Ok? Entonces, eso es algo que es bien importante tener en cuenta hoy en día en los sistemas de información. Ahora, ¿qué debemos proteger? Pues digamos que desde el punto de vista informático existen tres tipos de elementos que pueden llegar a sufrir amenazas. El primero de ellos es el hardware, ¿ok? O sea, todos los componentes físicos, el monitor, eh, la impresora, la CPU, el teclado, el mouse, eso es hardware, ¿ok? Pero también lo que está dentro del hardware, que es el software. Entonces, digamos que dentro del computador no solamente está el software, no está solamente Word, Excel, el paquete contable, no. Allá, aparte de eso, de ese software, están todos los datos, ¿ok? Entonces, hay que tener aún más cuidado. Por lo general, y lo que se hace es que esa información que está aquí almacenada, con la que usted trabaja a diario, vía red, se conecta por allá a nuestro data center, al que veíamos hace rato, y allá se almacena la información. ¿Eso qué nos garantiza? Que si este equipo se daña, pues no pasa nada. La persona pues de pronto se quedará sin poder hacer nada por ahí un día, por muchos 2 días, mientras reemplazan el equipo o lo arreglan y ya vuelve a seguir trabajando. Se conecta al servidor y encuentra la información. Esa es la ventaja. De pronto, ¿qué va a pasar? Que va a perder las fotos que tenía aquí cargadas, la clave de Facebook, la clave de Instagram, ese tipo de cosas se pueden llegar a perder. Pero lo verdaderamente importante de la organización, eso está resguardado. ¿Ok? Entonces, existen esos tres tipos de amenazas. El hardware, que es los componentes físicos, el software, que es lo que está dentro junto con los datos, y también digamos que podemos, bueno, en realidad es hardware, software y datos. Esos son lo que puede llegar a sufrir amenazas, ¿sí? El hardware porque se lo pueden robar. El software porque por medio de prácticas lo pueden dañar, lo pueden alterar, ¿ok? Y los datos también son vulnerables, ¿sí? En cualquier momento pueden sufrir algún tipo de vulneración. Puede ser que yo los altere inapropiadamente o lo que es peor, los extraiga y me los lleve de la empresa y se los pase a la competencia, ¿ok? Entonces, digamos que el más sensible de estas tres amenazas, eh, digamos que
y en ese es en el que se basa casi toda la literatura sobre seguridad, son los datos. ¿Ok? ¿Por qué los datos? Porque es el único elemento que depende exclusivamente de la organización. Es decir, tanto el hardware como el software que está por aquí adentro, bueno, estas son las licencias del software, tanto el señor hardware como el señor software, eh, si en la peor de las situaciones se pierden, pues siempre se va a poder adquirir o volverlos a instalar, pero los datos pertenecen a la organización y nadie puede, en el caso de pérdida, proporcionarlos. A menos que pues tenga un backup y pues digamos que diga, ay, bueno, sí, bueno, tenemos el backup hasta el día de ayer, o sea que perdimos lo de hoy. Pero de todas maneras, imagínense un almacén es éxito, decir que perdimos lo de hoy en días de precios especiales. Entonces, imagínense lo que nos puede llegar a doler eso. ¿Ah? El solo hecho de perder un día de información. Eso es crítico. Por eso esas empresas grandes lo que hacen es que tienen un backup por lo general por ahí cada hora. Lo hacen de manera incremental, es decir, hacen un backup total cada día, pero cada hora hacen un incremental. Entonces, ¿qué es incremental? Yo cojo, de las 10 a las 11, cojo ese backup, pin, lo guardo aquí en una carpetica. De 11 a las 12, saco un backup y lo guardo en otra carpetica. De la 1 a las 2, saco ese backup y lo guardo en otra carpetica. Cuando ya tengo los 24 backups correspondientes a las 24 horas del día, ya lo que hago es saco un backup general del día y lo guardo en mi equipo, en el servidor de backups, y esos 24 backups los borro. ¿Por qué? Porque ya tengo el backup del día, ¿ok? Entonces, puede ser que los borre o los dejo ahí quietos en caso de algún tema de auditoría o alguna cosa, pues los puedo dejar ahí, pero eso me va a ocupar espacio. Puede ser que yo en la semana, al final de la semana los borre o al final del mes, o dependiendo de la política de backups, pues yo tomaré la decisión de qué hago. Pero lo importante es tratar de tener el menor impacto posible en caso de pérdida de información. ¿Ok? Entonces, claro, esta figurita, quedó claro el tema de que lo más importante en la organización son los datos, más que el hardware y el software. Sí, señor. Listo, bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, entremos en el tema de los datos. Entonces, definimos dato como la unidad mínima con la que compone cierta información. Es decir, yo puedo tener una gran cantidad de datos, pero hasta que yo los transforme, eso no se convierte en información. Eso simplemente va a ser un dato, algo ahí que tengo guardado en el sistema de información. ¿Ok? Eh, la información, entonces, dato es esa unidad mínima con la que compone uno cierta información, pero información es una agregación de datos o un conjunto de datos que tiene un significado específico más allá de cada uno de esos datos. Y pues va a tener un sentido particular según cómo y quién lo procese. ¿Ok? Entonces, digamos que los datos, bueno, la información resulta que es crítica. ¿Por qué es crítica? Porque es indispensable para garantizar la continuidad operativa de la información. Entonces, es importante que yo todos estos datos no solamente los tenga guardados en nuestra base de datos, sino que estos datos yo los pueda llegar a transformar y pueda generar información de mi empresa. ¿Qué puede ser un dato? Un dato puede ser Alexander. Otro dato puede ser género masculino. Otro dato puede llegar a ser la edad. Pues yo soy un millennial. Otro dato puede llegar a ser qué gustos tiene Alexander. Pero entonces digamos que si yo no proceso esa información, no me va a decir nada género masculino. Miércoles y género masculino que si acaso haré un conteo, sí, 72 hombres y 14 mujeres. ¿Y qué hago con eso? ¿Ok? Entonces yo, si a ese dato no le pongo un nombre, no le pongo de pronto una edad, no le pongo los gustos o dónde vive, qué hace, ese tipo de cosas, eso ya va a ser información, pero entonces yo voy a necesitar procesarla, voy a necesitar hacer algo que me diga, mire, Alexander Duque, género masculino, casado, una persona chévere, alegre, no sé qué, si sé más. Mire, a esta persona podemos diseñarle un producto
y ya cada entidad empieza a analizar esa información, ¿ok? Pero inicialmente yo tuve que empezar a tomar cada dato, transformarlo es como que unirlo y decir, ah, mire, todos estos datos corresponden a Alexander Duque, entonces unámoslos y saquemos un reporte y, ah, mire, pero es que claro, Alexander vive en Bogotá, hermano, y nosotros le estamos mandando qué tipo mm, de sandalias le gustaría utilizar. Esos manes en Bogotá no usan sandalias, con ese frío tan tenaz, esa gente tiene que usar zapatos. Sí, es que sí, por no tener la información disponible. Eso es lo que pasa. Tenemos que unir todos esos datos, transformarlos y convertirlos en información. Y esa información es la que tiene estas tres características. Es crítica. ¿Por qué es crítica? Porque es indispensable para garantizar la continuidad operativa de la organización. Es valiosa porque es un activo con valor en sí misma. Es decir, esto me va a generar eh, nuevas estrategias. Cuando yo como gerente tomo esa información, yo ya puedo tomar decisiones con base en esa información. Otro tema es que yo como gerente crea en esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que las personas que me están procesando los datos no son los más expertos, no son los más preparados, entonces de pronto llega, miércoles, yo no sé si confiar en esa información o no, y eso sí es más grave, ¿ok? Entonces, el problema que tiene ese gerente es otro, y es ese grupo de personas que tiene ahí a cargo de los datos. Entonces, y como tercer característica, la información es sensitiva, es decir, debe ser conocida por las personas que la procesan y solo por ellas, no por nadie más en la organización. ¿Ok? A menos que pues, yo empiece a generar reportes o tableros de control que le permita tener a ese tipo de personas ese nivel de información. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos debemos proteger? Esta pregunta es tan amplia como su respuesta, ¿sí? Hay muchas clasificaciones, pero la mayoría tienen un punto de vista en común. ¿Nos protegemos de qué? De las personas. Ese es el verdadero problema, ¿ok? El factor más importante que incita a las personas a cometer actos contra los pilares de los sistemas de información es, sin lugar a duda, el poder, ¿ok? Este poder reside ¿en qué? En los datos y en la información. Nuestros atacantes, digamos que podemos clasificarlos como factores humanos y factores no humanos, ¿sí? Factores humanos, ¿qué son? Digamos que al hablar de factores humanos, incluimos al software y eh, al malware. Y ya les digo qué es malware. Digamos que tanto, digamos que cuando hablamos de esos factores humanos, tenemos que meter dentro de una misma bolsa los factores humanos, metemos el software y metemos el malware. ¿Por qué? Porque los mismos fueron ideados y creados por personas. ¿Qué es malware? Malware es ese software que está diseñado para hacer daños en un sistema de información. ¿Ok? Ahora, el personal o los ex empleados son los grupos más poderosos y los que pueden sacar provecho de los datos. ¿Ok? Otros que pueden mencionarse son los hackers, los crackers, eh, los intrusos por pago, los ciberterroristas, el software con errores, las puertas traseras. Cuando alguien desarrolla un software en la organización, hay que hacerle un proceso de auditoría de sistemas a ese software, precisamente para validar que no tenga puertas traseras. ¿Por qué? Porque eso significa que en cualquier momento esa persona que desarrolló ese software puede utilizar esa puerta trasera y por ahí sacar algún beneficio o extraer información de la organización. Y eso sería bien delicado. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de los factores humanos, pero también hay unos factores no humanos. ¿Qué puede ser un factor no humano? Una amenaza ambiental. Eh, si bien dependiendo de la ubicación geográfica puede tener más o menos periodicidad catastrófica, no son hechos que ocurran frecuentemente. ¿Ok? Ahora, las catástrofes más comunes pues, vienen siendo los terremotos, los incendios, los atentados, como nos decía ahorita Johan, las tormentas, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente la moraleja aquí es no confíes en cada palabra, sonrisa, beso o abrazo. Las personas saben fingir muy bien. Esto lo escribió alguien, esto es un señor despechado. Este,
estaba con el corazón roto, no, no le habían robado información, sino le robaron algo más importante, el corazón. Sí, ustedes me hacen poner romántico, qué vaina. Bueno, chica, bueno. Pero, ¿saben qué es triste? Hacer uno sus chistes y uno mismo reírse. Eso es triste. Pero tranquilos, ustedes sigan ahí durmiendo. Mentiras, no es por molestar. La tusa, sí señora. Bueno, vamos a hablar de los tres pilares de la seguridad informática. No, profe, eso es porque está bueno el chiste, sí, pero se quedan callados. ¿No? Eso es como cuando uno está contando un chiste en un grupo y todos se quedan mirándolo. Uy, qué vergüenza. Pero bueno, por lo menos yo me río. Mentira. Entonces, vamos a hablar acerca de los tres pilares de la seguridad informática. ¿Cuáles son esos tres pilares? Pues básicamente son, ya habíamos hablado de ellos, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. ¿Ok? ¿Qué es integridad? Pues básicamente, eh, digamos que la integridad requiere que la información solo pueda ser modificada por las entidades autorizadas. ¿Qué es una entidad? Por ejemplo, una entidad puede ser un rol, puede ser un grupo de personas, ¿sí? Eso puede llegar a considerarse como entidad, ¿listo? Cuando hablamos de entidad, no siempre tiene que ser una empresa, ¿no? Puede ser un grupo de personas con un uso o con unos permisos específicos dentro del sistema de información, ¿ok? Entonces, digamos que esa información puede ser solamente modificada por las entidades autorizadas. Ahora, la modificación que incluye, la modificación incluye escritura, incluye cambio, incluye borrar, incluye crear, ¿sí? Y reenvío de los mensajes transmitidos. Eso tiene que ver con integridad. ¿Qué persona es la que puede agregar información en el sistema? Ah, solamente los que tienen acceso a tal aplicativo. Ok, solo ellos pueden hacer eso. ¿Qué personas pueden cambiar la información? Ah, no, es que la información solamente la puede cambiar el contador. Ah, bueno, listo. ¿Y quién puede borrar? No, el contador. Ah, bueno. ¿Y quién puede crear? No, el contador. Maldito contador, tiene todos los permisos, ¿qué es esto? Entonces comienza uno a decir, bueno, ¿y qué pasa el día que se vaya el contador? Nos dejó varados. Entonces, ahí hay que mirar otro tipo de estrategias, pero básicamente a eso se refiere la integridad. Luego viene lo que es la confidencialidad. Básicamente esa confidencialidad requiere que la información sea accesible únicamente por las entidades autorizadas, por las personas que tienen el nivel apropiado para acceder a esa información. Eso no va a ser para todo el mundo, ¿ok? Tema de reportes, tema de información sensible con la cual pues solamente el área estratégica de la empresa puede llegar a tomar decisiones. Entonces, a eso hace referencia esa confidencialidad. Y la disponibilidad, pues básicamente requiere que los recursos de ese sistema de información estén disponibles a las entidades autorizadas cuando lo necesiten. ¿Ok? Esos son los tres pilares de la seguridad informática. Entonces, integridad hace referencia a tener la información correcta, confidencialidad, una información correcta para las personas correctas y disponibilidad, información correcta para la persona correcta en el momento correcto. Esos son los tres pilares de esta seguridad informática. ¿Ok? Tenemos también lo que son los servicios de la seguridad informática. Entonces, digamos que para poder alcanzar los objetivos y para poder cumplir con la, ¿cómo se dice? Preservación y cumplimiento de los tres principios básicos de la seguridad informática, entonces, integridad, confidencialidad y ¿cuál es la otra? Disponibilidad. ¿Listo? Esos son los tres pilares. Entonces, digamos que para poder cumplir con la preservación y el cumplimiento de esos tres principios básicos de la seguridad informática, pues es necesario contemplar una serie de servicios o funciones que sirven como base para la implementación de una infraestructura de seguridad en una organización. Entonces, básicamente, esos servicios de la seguridad informática van orientados a la autenticación, y básicamente ustedes se van a dar cuenta de esto que estamos hablando el día que nuestros compañeros hagan la exposición de los software
de contabilidad que nos van a mostrar. Y ahí vamos a mirar y ellos nos van a explicar, ah, mire, aquí solamente a este tipo de reporte tiene acceso el contador, en este solamente el área de planeación, en este, ¿por qué? Porque existe la famosa autenticación. ¿Qué es la autenticación? Aquel proceso que me garantiza que la identidad del creador de un mensaje o documento es legítima. Es decir, que solamente la persona que tiene esas credenciales, que tiene esos permisos, es la que puede autenticarse en el sistema y tener acceso a ese nivel de información. Viene también otro aspecto importante que es la autorización. ¿Qué es eso? Es la que persigue controlar el acceso de los usuarios a los distintos equipos y servicios ofrecidos por el sistema informático. No repudio, es ese mecanismo probatorio que permite demostrar la autoría y envío de un determinado mensaje. Y la auditabilidad es la que nos permite registrar y monitorizar la utilización de los distintos recursos del sistema por parte de los usuarios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con los servicios de la seguridad informática. Luego viene un tema que es, digamos que se denomina el principio de defensa en profundidad. ¿Qué es defensa en profundidad? Consiste básicamente en el diseño e implementación de varios niveles de seguridad dentro del sistema informático de la organización. De este modo, si una de las barreras es franqueada por los atacantes, pues conviene disponer de medidas de seguridad adicionales que, digamos que dificulten o en el peor de los casos, retrasen su acceso a información confidencial o el control por su parte de recursos críticos del sistema. Entonces, aquí encontramos, esto, hagan de cuenta que este es el sistema de información y todas estas son las capas de seguridad que se tienen. ¿Okay? Entonces, digamos que en principio existen una serie de políticas, procedimientos y concientización para el acceso al sistema de información. Entonces aquí hay una organización de seguridad, existen unos roles y responsables de seguridad, existen unos procedimientos y estándares, un programa de educación sobre seguridad, es decir, hay que concientizar a todos los miembros de la organización sobre la importancia y la confidencialidad que debe tener al momento de ingresar al sistema de información. Yo no puedo ingresar con mi usuario y contraseña y dárselo a mi esposa, dárselo a mis hijos, porque no es que desconfíe de ellos, pero si algo pasa, yo cometí un error y por lo general uno no lo, uno digamos que no asume ese error inmediatamente, sino procura decir, ay, mi chica, claro, mi esposa tiene la clave, o ay, mi hijo tuvo que haberse metido y dañó eso. Y no, fui yo el que lo hice inconscientemente, no me di cuenta, pero como hay otras personas que tienen ese nivel de acceso, pues ellos fácilmente es a los que yo primero voy a culpar. ¿Ok? Luego de eso, fuera de esas políticas y procedimientos y esa concientización, pues viene ya esta fase de seguridad física, que es la azulita clara que está aquí. Esa seguridad física está a lo largo del sistema de información. ¿Ok? ¿Qué es seguridad informática? Seguridad física. Pues básicamente el control de acceso físico, tener un servicio de monitoreo en la organización, tener vigilancia, alarmas, seguridad perimetral, controles ambientales, etcétera, etcétera. Eso es seguridad física al interior de la organización y obviamente pues eso me va a cubrir los sistemas de información. Luego viene lo que se conoce como una primer barrera, que es el perímetro. ¿Qué es a nivel de perímetro? Es esa primera capa en los sistemas de información que me pueden proteger de ataques. Entonces ahí vamos a tener el famoso firewall, que esto es un servidor muy específico que básicamente es al que yo le tengo una serie, digamos que cuando yo contrato un servicio de internet para la organización, mi proveedor me dice, ah, bueno, don Alexander, entonces, ¿cuántas IPs necesita? Yo le digo, ¿IPs? ¿Qué es eso? Entonces, él dice, no, mira, es una dirección electrónica, no sé qué, por lo general empieza con 190.2. No sé qué, punto tal. Bueno, listo, ¿y eso qué es? No, usted ni se tiene que aprender esos números, simplemente es para que bajo esos números usted le coloca un nombre a esos números. Por ejemplo, servidor de aplicaciones 1. Y ese tiene por debajo esa dirección electrónica. Perfecto. Entonces, ¿cuántas necesita esa? No, necesito un rango de 80. Bueno, listo. Entonces le vamos a dar 80 IPs y me lo configura. Y eso es lo que yo configuro aquí en el firewall. Y voy a decir, ok, entonces el área de contabilidad va a entrar con un rango de IPs del 10 al 20.
el rango de tesorería va a ser del 20 al 23. El rango, y así lo comienzo a distribuir. ¿De qué me sirve eso? Que yo voy a saber, como en el firewall va a quedar el registro de qué IP entró, yo digo, ay, estos manes de contabilidad no tienen nada más que hacer sino tratar de tumbarme el servidor y no sé qué, y entonces saco un memorando y voy y se lo mando, etcétera, etcétera. Entonces, para eso me sirve el tema de las IPs, para decirle, bueno, a través de esta herramientica, de este firewall, le digo, solo los que terminan, las IPs de tal rango a tal rango tienen acceso a la base de datos, ¿sí? O solamente los rangos de tal IP a tal IP pueden entrar hasta la capa de aplicación, ¿ok? Eso es lo que me permite este firewall y esos rangos de IPs, ¿ok? Voy a tener que implementar unas pruebas de penetración, un Web Application Firewall, que básicamente esto es una aplicación que me va a permitir crear unas reglas en el sistema de información. Entonces, por ejemplo, decir, eh, todo el que venga, el que entre por internet a mi sistema de información, ellos solamente van a poder tener acceso a la página web, nada más. No van a poder entrar al sistema de reportes, no van a poder entrar a la base de datos, no van a nada más van a poder entrar, solamente a la página web. Y pues digamos que ahí yo ya empiezo a configurar más servicios, ¿ok? ¿Qué más pasa? Que después de ese perímetro, si de pronto el hacker logró ya pasar por todas estas, y uy, este man aquí ya coronó porque ya violó el primero, el más fuerte que era el firewall, ¿ok? Entonces luego viene lo que es la red interna. Entonces yo aquí en esta red interna puedo crear las famosas VLANs o ACLs o una auditoría de seguridad. Básicamente aquí yo lo que hago es tener por medio de la red, eh, digamos que distribuida esas IPs y poderle asignar a cada uno de ellos unos permisos, unos privilegios sobre el sistema de información. Quiénes pueden entrar a la base de datos, quiénes pueden hacer backups, quiénes pueden tener acceso a tal carpeta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si de pronto el hacker ya vulneró esto también, llegó a este otro nivel, al host. ¿Qué es el host? Ahí en el host es donde yo tengo todos los controles de contraseñas, es en donde tengo los estándares de endurecimiento. No vamos a ahondar en estos temas porque son muy complejos, pero simplemente se los voy a nombrar: estándares de endurecimiento, gestión de parches de seguridad. Bueno, esto de gestión de parches de seguridad es simplemente cuando yo tengo un sistema operativo y me llega una alerta de salió un nuevo parche, carajo, me toca instalarlo y ponerme a reiniciar el servidor y todo eso, pero digamos que estoy, de pronto me incomoda, pero a la larga estoy obteniendo un beneficio porque estoy poniéndolo más seguro, ¿ok? eh, crear políticas de prevención de intrusiones, eh, todo lo que tiene que ver con políticas de malware, es decir, eh, y eso viene desde aquí abajo, desde las políticas, es decir, empezar a sensibilizar a todas las personas, a los miembros de la organización, que no pueden meter cualquier tipo de USB en el computador, porque por ahí, por la red, se puede desplegar una cantidad de virus que nos puede llegar a infectar a todos los equipos, incluyendo los servidores principales. ¿Ok? Entonces, hay que crear una campaña de sensibilización para eso. Los logs de seguridad, el escaneo de vulnerabilidades, etcétera, todo eso se hace desde esta capa. Y después de que yo he pasado estas capas, todo esto, yo ya voy a llegar a la aplicación. Básicamente aquí en la aplicación voy a tener que implementar unas técnicas de programación segura. ¿Qué pasa? Que cuando usted entra por la www.etv.com.co, y si eso no es seguro, yo puedo mandarle, eso se llama inyección de datos, desde la página web, puedo crear unas consultas en donde le digo, select asterisco clientes. Imagínense cuántos clientes puede tener ETV o cuántos clientes puede llegar a tener Claro. Entonces, con esa sola consulta, si yo no le coloco más parámetros, fácilmente eso me puede llegar a consumir la base de datos y puedo generar un bloqueo. Entonces, hay que implementar esas técnicas de programación segura, pero esto le toca a los ingenieros, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con políticas de contraseñas. Si se han dado cuenta que antes era, coloque una contraseña segura y era entre más larga, mucho más segura. Luego, no, pero métale una mayúscula. Ok, ahora métale un número. Ok, y ahora métale un carácter especial. Miércoles, pero ¿qué voy a hacer? Si se me olvida y en todo lado piden claves,
Pues digamos que eso es un poquito complejo, pero hay que tener esas políticas de contraseñas, controles de acceso, ¿sí? Evaluación de seguridad, todo eso se hace en esta capa. Y la capa más importante y la última, la que más debemos proteger, son los datos, ¿ok? Aquí entonces vamos a tener que hablar acerca de encriptación y ofuscación, clasificación de esos datos, quiénes van a poder accesar a esos datos, ¿sí? Eh, cómo se van a poder crear bodegas de datos, cómo voy a poder hacer temas de ciencia de datos, analizar esa información y ponerla al servicio de la organización, ¿ok? Pero digamos que esto ya va a ser tema para la próxima sesión. Vamos a hablar de un tema bien interesante que es la criptografía, ¿ok? Yo ya les había hablado que esto fue lo que básicamente permitió que en la Segunda Guerra Mundial los aliados ganaran la guerra. ¿Por qué? Porque la criptografía era lo que habían utilizado los alemanes para mandarse mensajes entre los diferentes ejércitos y el propósito era que los aliados lograran entender o desencriptar esa información que venía encriptada en esos, en esas máquinas que ellos tenían, que le denominaban Enigma. Básicamente ese fue el éxito y por eso fue que se ganó la Segunda Guerra Mundial, porque lograron desencriptar esos mensajes, ¿ok? Pero eso será un tema que vamos a tocar la próxima semana, ¿listo? No sé qué preguntas tienen, qué dudas tienen al respecto. Profesor, Dime. pues yo no sé si puedo hacer un aporte porque encontré una información interesante aquí sobre lo que usted hablaba del data center. Claro, claro, porfa. Entonces encontré un artículo exactamente de hace un año que lo publicó Portafolio. Sí. Entonces dice acá, construirán el data center más grande de Latinoamérica. Y adivine dónde, aquí en Colombia. Miércoles, no me va a decir El que nuevo data Medellín. center, señor, No me va a decir que Medellín. no, el nuevo data center estará localizado en la zona franca de Tocancipá, Cundinamarca, y Uy, será el centro de datos más grande de Latinoamérica con certificación Tier 4. exacto. Ese TIR, qué pena que te interrumpa. Ese ¿Se TIR dice Tier o Tier? que se escribe TIR. Sí, señor. Exacto, eso es un estándar que tienen para medir data centers y básicamente Mm, el data center que está con Tier 4 es aquel data center que es casi antisísmico, ¿ok? O sea, está con los máximos niveles de protección y de seguridad en ese data center. Entonces, pues digamos que es el más seguro. Pero sigue leyendo, porfa. dice, este proyecto costará 24 millones de dólares. Hijo de mi chica. Bueno, acá dicen, un representante de la empresa Edwin Telo, de CEO de Hostline Colombia y Latam, afirmó: estamos muy complacidos de anunciar la construcción del centro de datos más grande de Latinoamérica. El servicio del alojamiento de información y procesamiento de datos con soluciones integrales, alta infraestructura tecnológica, seguridad, estabilidad e implementación de Smart Data y Big Data. Información vulnerable de las compañías, beneficiando los sectores financiero, gubernamental, salud, seguros y retail. El edificio de 5 pisos y 6.400 metros cuadrados de construcción incluirá suites completas, áreas para colocación privadas con cerraduras digitales y más de 1.600 metros cuadrados de áreas blancas, donde se podrán alojar más de 80.000 servidores. ¿Qué son áreas blancas? Son áreas, digamos que se permite para que haya tránsito de personas. Ah, ya. El parque industrial donde se ubicará el data center incluye vigilancia con cámaras de seguridad de 360 grados con monitoreo en vivo. Adicionalmente, se implementará tecnología de reconocimiento biométrico y facial para todo el personal y los visitantes que acceden a las instalaciones. Nuestra experiencia global en la implementación de soluciones tecnológicas basadas en cloud y edge computing nos han permitido brindar seguridad y confianza a este nuevo proyecto. Colombia representa un mercado potencial que cuenta con una ubicación estratégica ideal para generar un mayor crecimiento tecnológico de diferentes compañías a nivel Latinoamérica.
Finalmente, Hostime espera que la gran construcción finalice en diciembre de 2020 para manejar más de 7 petas de información en distintos puntos de Colombia y países latinoamericanos con mayor rapidez y seguridad. Eso es todo. Uy, qué chévere. Pero sí, muy interesante. Muchas gracias. Yo conocí el de Claro, el que queda por la 80. Es también, ¿Sí? sí, pero creo que es Tier 3 apenas. Pero es Mm. bien grande, bien interesante y tiene todas las medidas de seguridad. Entonces es bien funcional. Y así son casi todos los data centers. Tienen muchos servicios, tienen todas las garantías de seguridad, de disponibilidad de la información, y pues eso como que le quita a uno un peso de encima, ¿no? Imagínese tener una planta para que el servidor esté siempre arriba, eso puede llegar a generar choques al interior de una organización. Entonces, si uno se puede desprender de eso, pues sería bueno. Pero reitero, siempre hago énfasis en eso. Hay que tener mucho cuidado porque ellos tienen acceso a sus servidores y obviamente van a tener acceso a sus datos, ¿ok? Entonces, pues hay que cuidarnos de eso, ¿ok? Es un arma Pero doble. sí, sí, completamente. Pero muy interesante, Gloria. ¿Sí, ¿Eres Gloria? Sí, 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 señor. Gloria. Ay, Gloria, te agradezco mucho. Te voy a regalar ahí un puntico por haber hecho la participación. Tranquilo, profesor. Pero No, sí, sino que me pareció interesante el dato y mucho más que es, pues ese es un artículo de hace un año que, que la construcción fuera aquí en Colombia. O sea, y no, aquí cerquita, yo vivo aquí en Bogotá, qué aquí cerquita. chévere. Pero quién sabe qué habrá pasado con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Será que sí lo pudieron sacar adelante? ¿Lo habrán podido terminar? Nos toca buscarlo a ver qué tal, pero muy interesante el tema, te lo agradezco mucho. Bueno, y al resto, pues nada, no me queda más que agradecerles. Gracias por la asistencia, gracias por la participación y lástima que no se ríen de mi chiste, pero bueno, eso se los cobro en las notas. Mentiras. Cuídense mucho, descansen. A ti, Diana, gracias. Feliz noche, gracias. A ti, muchas gracias por la asistencia. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias, Gloria. Cuídate mucho. No, a ustedes les agradezco muchísimo.